Hola, soy Roberto Junquera, fisioterapeuta, experto en medicina natural y quiero en este vídeo hablarte sobre el síndrome del piramidal, también le llaman el piriforme, y cómo podemos ayudar a tratarlo de una forma muy eficaz con un tratamiento, con una estrategia de la depuración de tus órganos. Estoy seguro que va a ser de tu interés. Tanto si piensas que la depuración puede ser una herramienta para resolver tus dolencias, como si eres profesional y crees que puede ayudarte a mejorar tus tratamientos, tenemos una masterclass gratuita para ti. Puedes encontrar los enlaces en la descripción. Pues seguro que has oído hablar de este problema, si es que no lo padeces. Síndrome del piramidal, un problema súper frecuente y difícil de tratar, porque a veces, sobre todo creo que a veces no se aborda correctamente porque no se atiende a la pregunta de por qué se produce. En primer lugar, una descripción breve de qué consiste. Aquí tenemos en rojo lo que es el músculo piramidal, va desde el sacro hacia el trocánter. Lo que se produce en estos casos es una contractura de ese músculo y como cualquier contractura duele. Un músculo contracturado recibe peor riego sanguíneo, se oxigena menos y el músculo se empieza a quejar. Además, un músculo contracturado puede generar lo que se llaman puntos gatillo. Y un punto gatillo es una zona del músculo ya muy densamente contracturada, donde ya tiene muy poco riego sanguíneo y da de forma característica un dolor reflejo que se extiende más allá del músculo, normalmente hacia abajo, hacia la pierna. Y además, este músculo tiene la peculiaridad de que en un porcentaje, 90% de la población, el nervio ciático pasa por el espesor del músculo, es decir, atraviesa el músculo. Si este músculo está tenso, está contracturado, lo que hace a veces es estrangular, comprimir a este nervio ciático y da una ciática. No es una ciática tan aguda y tan intensa y tan invalidante como puede ser la provocada por una hernia discal, pero sí es una irradiación del ciático muy molesto. Sobre todo más cuando uno está sentado, por ejemplo, en un asiento bajito como puede ser el coche. Y también se puede dar este aumento de los síntomas del piramidal después de un ejercicio, bueno, con cierta intensidad. Por ejemplo, ir al monte, sobre todo más subiendo cuestas. El músculo que ya está tenso previamente, le haces trabajar más y empieza a dar síntomas, empieza a quejarse y a veces, como te digo, a comprimir este nervio ciático y producir esta falsa ciática. Lo relevante, lo que te quiero contar en este vídeo, que seguramente esto no te lo han contado nunca, no lo has oído nunca, es que hay una causa oculta o menos evidente de este síndrome piramidal. Porque siempre te habrá hablado que este problema, o si lo tienes, te han contado que es que pues al andar lo tensas mucho, se te contractura por posturas, por falta de ejercicio, por falta de elasticidad, o porque haces demasiado ejercicio. Vale. Pero la pregunta que te debieras de hacer es, y tu terapeuta también se la debiera de hacer es, ¿y por qué tienes solo síndrome piramidal en una pierna, en un lado, en una cadera? Tú haces un ejercicio simétrico, has ido al monte y subes con las dos piernas. Estás sentado en el coche en una postura más o menos simétrica. ¿Por qué siempre te ataca en ese lado? ¿Por qué? Porque hay un porqué. Todo tiene un porqué. Una explicación podría ser, y la es, y a veces es cierta, es que hay un problema ortopédico, una mala mecánica de las piernas. Pues, por ejemplo, imagínate que te rompiste la tibia o el peroné o el tobillo, no quedó bien, uno tiene una cierta cojera, aunque sea poco perceptible, y estás trabajando de forma asimétrica, ese músculo trabaja más de la cuenta y se contractura. Podría ser una posible explicación, y en algunas ocasiones es así. Pero ¿cuántas veces veo yo pacientes con síndrome piramidal y no han tenido ningún accidente, ni una operación quirúrgica que haya podido quedar mal, ni un traumatismo, ni microtraumatismo, y sin embargo tienen un problema muy recurrente? En estos casos es donde uno tiene que sospechar que el problema está en otro sitio. Y el problema está, y te lo explico aquí en este esquema, está en la zona lumbar. Un problema del síndrome piramidal frecuentísimamente, en un alto porcentaje de los casos, está en un conflicto en la zona lumbar. Más aún, si antes de este síndrome piramidal eres una persona que ya ha tenido lumbalgias, que ha tenido lumbalgias más o menos agudas, al agacharte un día te quedaste clavado o simplemente te ha dolido la zona lumbar de forma recurrente, se te ha ido quitando con antiinflamatorios, con calor, con el paso del tiempo, con un poco de reposo, con un masaje que te dieron,
se te ha quitado, pero a veces te ha quedado siempre un dolor residual o has tenido varias recaídas y últimamente ya dices, ya no me duele tanto, estoy con esa zona dolorida, pero no me duele tanto. Este es el paso en el que realmente hay que considerar que esa lumbalgia se ha transformado en aguda a crónica. Todo lo agudo duele mucho más, es mucho más aparatoso. Pero cuando lo agudo no se soluciona, en vez de evolucionar a una solución completa, y para que haya una solución completa habría que pensar que la causa que produce la lumbalgia se ha quitado, y ahora hablaremos de esto de las causas. Como esta causa a veces no se ha quitado, el problema evoluciona, en vez de la curación, a la cronicidad. El problema está menos intenso, con menos síntomas, pero más constante. Es más constante, significa menos intensidad, pero el problema se perpetúa. Y esa perpetuación implica una rigidez que es lo que acaba produciendo un síndrome del piramidal. Bien, te lo explico con este modelito anatómico. Al final tenemos aquí dos vértebras lumbares, en este caso, pues por ejemplo, una cuarta y una quinta. Un lumbago implica siempre, o muy frecuentemente, un bloqueo de estas vértebras. Normalmente por un mal funcionamiento de estos musculitos, tenemos una serie de entramado muscular que va entre las dos vértebras, entre las transversas de un lado, de las del otro, de las transversas a la espinosa. Es decir, hay todo un entramado muscular de músculos que se llaman proprioceptivos, por lo que hacen es, la misión que tienen es la de vigilar, controlar el perfecto funcionamiento de esta unión de dos vértebras, ¿vale? Que el disco reciba la presión apropiada y que las articulaciones, estas que vemos aquí, estén perfectamente ensambladas, ¿vale? Con la presión constante y con el ajuste preciso. Cuando estos músculos funcionan mal, por diferentes motivos, que luego te puedo explicar, a veces la vértebra se queda como atascada hacia un lado, ¿vale? Se queda bloqueada hacia un lado. Y esto produce una presión constante y anómala sobre el disco, sobre esta almohadilla, ¿vale? Que eso ya en sí mismo es un problema. De hecho, tanto es un problema que si esta presión es muy constante y muy intensa, puede llegar a reventar y producir esto que ves en la imagen, que es una hernia. Una hernia que lo que hará es comprimir el nervio ciático y provocar una ciática. Una ciática de verdad, una ciática con mucho dolor constante, con mucha incapacidad. No la ciática que da el síndrome piramidal, que es una ciática muy suave, por eso también se llama falsa ciática, porque en el fondo es una ciática que viene por irritación de la compresión del músculo piramidal en el nervio ciático. Mientras que aquí la irritación es mucho más intensa porque viene de una hernia que comprime mucho la raíz nerviosa cuando sale de estas dos vértebras, ¿vale? Ahí. Bien, pero a veces, en vez de producir una hernia porque no ha reventado, este hernia es porque el disco ha reventado. El disco tiene dentro una gelatina, un núcleo pulposo que se llama, que si recibe una presión muy intensa puede reventar y dejar salirlo, ¿vale? Eso sería una hernia. Pero a veces esta presión es más suave, constante, pero más suave, no se produce la hernia, pero sí un aplastamiento del disco, una deshidratación y una irritación de la carilla posterior, esta articulación que te he comentado aquí antes, esta de ahí, ¿vale? Se produce una irritación y toda esta irritación acaba también irritando el nervio. No lo estrangulan de forma tan intensa como una hernia, pero sí acaban irritando el nervio. Y esta irritación, una de sus posibles consecuencias es la de provocar una tensión constante en el músculo piramidal, y esa tensión constante, esa contractura del músculo piramidal es la que genera el punto gatillo del piramidal y el estrangulamiento del nervio que pasa por el espesor de ese músculo piramidal. Luego, un problema de piramidal con muchísima frecuencia es un problema lumbar, un problema de rigidez, de bloqueo de la vértebra lumbar, sobre todo entre la quinta lumbar, la L5, y la primera sacra, el último segmento lumbar, el último disco y las últimas articulaciones de la columna lumbar. Un síndrome piramidal es frecuentemente un bloqueo cronificado, sin ya tanto dolor lumbar, pero un problema lumbar cronificado que se traslada a una contractura del músculo piramidal. Eso es la primera parte importante que te quería contar en ese vídeo, que un problema piramidal es un problema lumbar, ¿vale? Salvo en casos muy concretos donde sea un problema más de tipo ortopédico, diríamos ascendente, problemas de mala pisada, del tobillo, de la rodilla, que influye en la cadera y en el piramidal. Salvo estos casos, que son mucho menos frecuentes, la mayor parte de las veces un síndrome piramidal es un problema lumbar. Claro, la segunda parte que te quiero contar en este vídeo es
el por qué se produce este bloqueo lumbar. ¿Porque al lado izquierdo o porque al lado derecho? Pues bien, esto viene, como pasa en muchos problemas lumbares, porque de forma, antes de que esto se produzca, se ha instaurado durante mucho tiempo una rigidez lumbar alta dorsal baja. Cuando hablo de rigidez hablo de pérdida de movilidad. Es una zona rígida de por sí, pero ahora se vuelve muy rígida. Muchas veces no duele, no te vas a enterar que duele esa zona, pero se vuelve rígida. Y como pasa en la columna, cuando hay una zona rígida, la que está inmediatamente al lado se mueve, se compensa, absorbe esa movilidad, asume esa movilidad y se vuelve la zona de abajo demasiado móvil. La columna lumbar, las zonas de curvatura hacia adelante, la que se llama lordosis, son zonas móviles de por sí. Pero ahora se vuelve demasiado móvil. Y hablar de demasiado móvil es hablar de inestable. Y esa vértebra o esa zona lumbar inestable es la que favorece que en un momento dado se bloquee hacia un lado. ¿Vale? Ese es el bloqueo, al final quedará al principio una serie de lumbagos que se pueden quitar pues, con antiinflamatorios, con masajes, etcétera, pero que a veces se ha mitigado el dolor y la inflamación, pero el problema ha quedado, esa vértebra quedado bloqueada y dará ese síndrome piramidal, en este caso izquierdo. Bien, entonces este bloqueo lumbar es por inestabilidad que viene a su vez por rigidez de aquí. La clave de esto es entender el por qué produce esta rigidez y esta inestabilidad. Cuando el síndrome piramidal se produce al lado izquierdo, estaríamos hablando de que ese problema lumbar se está produciendo, se ha venido produciendo, como un aviso de que el riñón está funcionando mal. En nuestro organismo, todos los órganos, no tanto cuando están muy enfermos o con un problema grave, sino más bien cuando hay un problema de mal funcionamiento, que puede estar provocado por estrés, por la edad, por el cansancio, por la mala dieta, por un montón de factores, depende de cada órgano, habrá una serie de factores, y luego cada órgano tiene una forma, además de quejarse como órgano en sí, es decir, el riñón, pues que tengas unas piedras en el riñón, o la vejiga, una cistitis, o el intestino, estreñimiento, vale. Cada órgano puede quejarse de esa forma, dando unos síntomas propios del órgano, pero también cada órgano puede quejarse provocando rigidez y alteración de la tensión muscular en ciertas zonas de la espalda. La zona, el riñón, perdón, el riñón bloqueará la zona lumbar alta y dorsal baja y provocará estas lumbalgias, normalmente izquierdas, que una de sus posibles consecuencias es el síndrome piramidal izquierdo. Cuando el síndrome piramidal se produce en el lado derecho, hablaríamos de un mismo proceso, pero canalizado, porque hay otras causas diferentes. Estas causas afectarían especialmente a otros órganos, como el útero, la próstata, los hombres en la próstata, útero en las mujeres, y el intestino delgado, que también puede con frecuencia provocar problemas lumbares derechos. Lumbares derechos que a veces, como digo, se mitigan, se mejoran, parece que se han quitado y lo que se han hecho es transformar en una constante tensión muscular de zona lumbar y piramidal derecho. O a veces músculos de la pierna también, no solamente piramidal. Los órganos, esto es una posibilidad, ¿vale? Por lo tanto, el tratamiento de un síndrome piramidal, que puede ser, evidentemente, el tratamiento del músculo, ¿no? de la tensión muscular a base de estiramientos, a base de punción seca, de masaje, etcétera, etcétera. Ya entendemos que ese músculo piramidal, además de tratar el propio músculo, hay que tratar la zona lumbar. Y como vais explicando, tratar la zona lumbar con mucha frecuencia, aparte de hacer ejercicios y masajes y manipulaciones osteopáticas, que vienen muy bien, hay que hacer un tratamiento del órgano que está en disfunción. Depende de qué síndrome piramidal, hablaremos de un órgano. Habrá también que hacer una exploración pertinente para discriminar qué órgano es y el porqué de ese desarrollo orgánico. Porque puede haber hasta una alteración emocional que afecta a ese órgano. En medicina oriental, cada tipo de emoción diferente afecta a un órgano, ¿vale? Esto es muy interesante, porque el estrés, en general, es una situación que puede afectar a diferentes órganos, pero luego cada órgano puede tener una emoción peculiar que lo afecta. Por eso entendemos que para tratar un síndrome piramidal, un tratamiento desintoxicante del organismo, que trate de mejorar esos órganos en disfunción, se torna fundamental. No solo tratar la parte físico-mecánica de la espalda y del músculo, sino tratar el órgano es fundamental. Y para ello, una dieta
desintoxicante, con una nutrición alcalinizante, con ayunos, con dieta disociada, o, además de la dieta, tratamientos de plantas medicinales, o tratamientos de ejercicio físico, de estiramientos, o de ejercicio aeróbico en sí mismo, o entender cómo el estrés funciona y está afectando a tu organismo, y cómo podemos conseguir que tu organismo soporte mejor el estrés, o siendo consciente de las emociones que te alteran. Es decir, hay una estrategia de depurar el organismo que es fundamental para hacer que el cuerpo funcione mejor, que el problema lumbar mejore o se elimine, y en ese caso podemos tratar ese problema de síndrome piramidal. Ojo, estoy hablando de este programa de desintoxicación para un síndrome piramidal, pero me vale para múltiples dolencias musculoesqueléticas y otras dolencias también que no son graves, pero son muy molestas, desde un problema de estreñimiento, de un problema de insomnio, un problema de reglas dolorosas, de infecciones de orina, múltiples dolencias y desarreglos orgánicos que pueden ser muy molestos y que con un tratamiento depurativo podemos encontrar mucha mejoría. Si quieres saber más sobre sobre cómo aprender a depurar tu organismo, tienes una masterclass gratuita, una conferencia gratuita. Puedes acceder a ella al final de este vídeo en la descripción, ¿vale? Tienes ahí un enlace a esta masterclass, donde te va a dar información más pormenorizada de en qué consiste este programa depurativo que tengo diseñado para ti, programa que he ido perfilando y que he ido perfeccionando a base de 25 o 27 años de trabajo sobre la salud, y desde este punto de vista que está impregnado, como no puede ser de otra forma, por la medicina oriental. Una visión holística que a veces se torna fundamental para poder abordar muchos problemas, no solo sus síntomas, sino sobre todo sus causas. Estoy seguro que esto va a ser de tu interés. Te presento nuestro nuevo libro Comprendiendo tu dolor. Una completa herramienta con la que aprender y comprender las relaciones viscerales y emocionales de nuestras dolencias y su abordaje desde lo que denominamos Fit Concept. Veremos también la aplicación de esta visión y metodología en 20 patologías y dolencias frecuentes. Además, está enriquecido con 3 láminas y 54 vídeos exclusivos para quien adquiera el libro. Encuéntralo en fitconcept.com y en formato digital en Amazon Kindle, y en España también en El Corte Inglés, FNAC, Casa del Libro o en tu librería más cercana.